El libro del tiempo y de la eternidad, parte 5, el séptimo día. Quinto capítulo, la entrega del animal como sacrificio a Dios. Pentecostés, el día 50. La cosecha y el sobrante. La palabra toma forma en el Sinaí. El poder de la palabra. Caín y Abel. Gilgur, el regreso de la forma. Seres demoníacos al final de los tiempos. Concepción como revelación. Sinaí, el milagro del Monte Verde. El nacimiento de los patriarcas el 2 de Tisri. Acar como Icar, esterilidad como asunto principal. La liberación de Yosef de la cárcel. Yosef como Adán Kadmon. Quisiera ahora abordar el mes de Sivan, porque en este mes cae el suceso llamado Pentecostés. Pentecostés ocurre, como lo dice ya su nombre, 50 días después de Pascua, y ustedes saben que el concepto 50 indica una nueva fase, una nueva condición, en un mundo venidero. Esta, nuestra realidad, la que percibimos con nuestros sentidos, se llama en esta terminología el séptimo día, la séptima fase. Después del séptimo no hay nada que podamos percibir con los órganos. Aunque lo invisible siempre ha acompañado al ser humano. Recordarán que el ser humano es el octavo acto de creación, el séptimo son los animales. Por ello, los animales no nos son extraños. Aquello que percibimos mediante nuestros órganos, de hecho, es la realidad del animal. El animal no es solo un ser vivo, es también nuestro mundo visible aquí. Si se mira a un ser humano superficialmente, podría pensarse que se tratara de un animal. Si pudiéramos captar lo que es un ser humano de verdad, de inmediato percibiríamos otra cosa. La definición es difícil. Si el ser humano fuese simplemente un número para la estadística, para el registro municipal, entonces de hecho, sería solo un animal. Esta es la realidad de nuestra existencia aquí y debemos acostumbrarnos a ella. Quizás comprendan lo que significa el corbán. El sacrificio es llevar el animal ante Dios. Es el destino del animal, debe cesar de existir como tal. Y es el ser humano quien debe darle ese destino. Debe terminar con su existencia, debe integrarlo. Porque el corbán es comido en muchas ocasiones, lo que significa que tú lo llevas a su cumplimiento y que se cumple contigo. Y una gran parte del animal se lleva al Santo Santísimo o al santuario, es decir, ahí donde Dios es visible. Es decir, no se mata al animal para luego tirarlo a la basura. Matar el animal en lo esencial significa, para nuestra realidad física de aquí, que debemos terminar con sus deseos, porque condiciona nuestra realidad y nuestra apariencia. De una manera muy especial, que está de acuerdo con la estructura de la creación, del mundo. No de manera arbitraria, quiero matar a ese animal, voy a entrar en trance, voy a poner todo al revés y, con un poco de suerte, se mata a sí mismo. No. Se mata de otra forma. De acuerdo con su dignidad. Porque el animal es portador de dignidad, de la misma forma que lo es el ser humano. Es pues una actuación muy especial. Es por ello que la tradición cuenta tantas cosas sobre este proceder. Es decir, la realidad del séptimo día es, como queda descrita arriba, la realidad que conocemos. Pero, en cualquier contacto con otro ser humano, debe sentirse su otro aspecto, divino también, si no, se le está ofendiendo. De no ser así, se le está tratando como si fuese un animal. Todo contacto con otro ser humano debe ser de tal forma, que se sienta y reconozca lo humano en él. No se puede ofender a nadie a este respecto. Por ejemplo, se ofende al ser humano si se dice, yo solo te trato desde la medicina, lo demás es para el sacerdote. No. Hay que cuidar la esencia humana, la unidad de la persona. Este séptimo día se cumple y se termina en la tierra, cuando el 7 se ha encontrado con el 7. Entonces hemos vivido 49 situaciones. Son los 49 días que se cuentan desde el primer día de Pascua. El segundo día después de la salida comienza el conteo, y sigue durante 49 días. La tradición cuenta que el grano está siendo cortado. Significa deshacer, desatarla, unión con la tierra. Aunque sea algo extraño. El grano se ha unido con la tierra y recibe de ella su alimentación. Vive, florece, tiene buen aspecto. ¿Por qué cortarlo ahora? ¿No es una crueldad? En un primer momento podría pensarse que sí lo es. Pero es una lástima que no reflexionemos más. Y ya casi nunca reflexionamos. Quizás lo pensemos así en el caso de una flor, pero en el caso del grano, ni se nos ocurre. En el momento en que comienza a deshacerse la atadura a la tierra, comienza el conteo. Ese conteo pertenece a cierto mundo. Allí se cuenta de verdad, a partir de Pascua. La Biblia lo dice y es la costumbre que se diga que hoy es el primer día, mañana el segundo, etc. Hasta que los 49 días hayan pasado. Se cuenta conscientemente, porque este mundo del séptimo día es un mundo de relación, de proporción. Cada día hay otra situación. La situación 44 es diferente de la 45.
Algo se ha desplazado. Y cada día se corta el grano, hasta el día 49. El día 50, la cosecha está terminada. Queda un sobrante, de la misma forma que al final del 7º día, queda un sobrante. Por eso se dice que no está permitido segar un campo hasta su última espiga. Algunas veces se aportan argumentos sociales o agrarios para tal proceder. Es posible que tengan su justificación, no lo sé. Lo que sí sé es que, de acuerdo con lo esencial, no está permitido segar todo, porque al final del 7º día, también queda un sobrante. El mundo nunca desaparece hasta sus últimas consecuencias. Siempre queda un resto, y el resto que queda se encuentra preferentemente en las esquinas del campo, allí donde se hace la esquina. Cana 20, 50, 80 en hebreo, esquina, y también ala. Ahí donde se hace la esquina existe la posibilidad de utilizar el ala, para unir lo de abajo con lo de arriba. Hacer una esquina significa dar un cambio radical a tu comportamiento, a tu diseño de vida. No es un cambio gradual, en el sentido de que cambias lentamente de dirección. No, haces algo que en realidad no existe en este mundo, una esquina. Porque la esquina tal cual no existe en este mundo. Cada esquina aquí tiene algo, muy poco, de redondez. Y se espera del ser humano que haga algo que en realidad es imposible, que haga esa esquina, que dé un giro radical a su vida. Y ahí donde hace esta esquina, al final del camino, allí queda ese sobrante. También queda aquel sobrante que ha permanecido por casualidad, que ha sido olvidado. Tampoco ese sobrante debe recogerse. Debe permanecer. Quiere decir que existe un paso de este mundo al otro, y en las 4 esquinas queda algo. La desaparición total no existe. Y vale para todo, para toda la creación, toda la humanidad y también para todo ser humano. Por esa ley de la creación, ningún ser humano perece o se pierde por completo, ni aquí ni en ningún otro lugar. Siempre queda ese sobrante, Seri 301, 210, 400 en hebreo. Es aquello que queda hasta que venga lo otro, que es capaz de pasar al otro mundo. Por esta razón, siempre hay algo de esta vida que pasa a la otra. No siempre todo, pero algo de esta vida acompaña siempre. La destrucción total no existe. ¿Y qué es lo que queda? Aquello que en cada ser humano era, esa esquina. Cada persona ha hecho una esquina en su vida. Y estas 4 esquinas permanecen. Significa, en el día 50 viene el otro. En el libro de Éxodo se cuenta que Dios baja a la tierra, al monte Sinai. La palabra Sinai 60, 10, 50, 10 contiene la noción de creación de formación en aquello que está en el lado izquierdo, en el mundo de la luna. Y en ese mundo de formas, Dios se revela, se plasma, ahí, la palabra se crea, aquello que aquí, en nuestro mundo de las formas, es la palabra. Se trata de un secreto que también existe en otro lado, pero como palabra solo puede existir aquí, entre nosotros, porque viene de otra parte y porque se convierte en forma aquí. Una palabra es forma, y no importa si se escribe, lee o piensa. Es forma, lleva consigo una imagen, un sentimiento que tiene que ver con esta tierra y con esta vida. Revelación significa pues, que la palabra es bajada a la tierra. Se llama Matan Torah, 40, 450, 406, 205, la entrega de la Torah, de la enseñanza, de la instrucción de todo aquello que es el sentido de la vida, el significado de este mundo. Todo eso se revela en la palabra y se entrega con ella. Cierto que puede existirse sin esa palabra y de hecho existe. No quieres tener nada que ver con ella, está muy lejana a ti, no hay relación. Puedes hacer tus suposiciones, entrar en trance y reflexionar, intentando que la relación llegue. Puedes comportarte como quieras y buscar en todas las direcciones, pero lo que viene como palabra. Es entregada aquí, explícitamente en una forma fija, como todo aquí tiene su forma fija. Cada flor tiene su color propio. Cada animal tiene sus manchas propias en el pellejo y su propio aspecto, de forma que pueda distinguirse de entre todas las demás especies. Cada persona es diferente, hasta en la huella dactilar. Cada persona es única. En todos esos miles de años, desde que existen los seres humanos, nunca ha existido un ser idéntico a otro. Todo eso es creación de forma, revelación de una estructura fija. Y así es también con la palabra. Alguien nace con una joroba porque debe ser así. Una palabra aparece con una letra de menos porque debe ser así. No añades la letra para completar la palabra, viene como viene y es bueno que así sea. Alguna vez comprenderás por qué es como es, y entonces dirás, increíble que el Creador también haya pensado en eso. Si se ve a alguien con aspecto deformado, existe la costumbre en la tradición de decir una alabanza a Dios, pero sin pronunciar su nombre. Por ejemplo, alabado sea aquel que da a las criaturas una forma diferente. O también, alabado el Creador del universo que lo ha hecho así. No se pronuncia el nombre de Dios porque si se pronunciara, el ser humano de todas formas no lo comprendería y quizás pensara algo malo.
¿No podría haberlo hecho de forma más aceptable? Pero se dice una alabanza para acompañar a la creación, estando despierta como persona humana y diciendo, sé que tiene un sentido, nunca hubiera llegado a tomar forma si no tuviera su sentido. Dios no ha sido desatento. Debe ser así. Así cada cosa tiene su forma fija. Y también la revelación en la palabra es un hecho firme. No puede decirse, voy a interpretarlo de tal o de tal otra forma y digo que debe leerse así. No. Está firme. No es un milagro increíble que algo que no tiene nada que ver con una forma se sacrifique, convirtiéndose en forma, con el fin de acompañarnos en este mundo. Comienza con la palabra que viene hasta aquí. Justamente, cuando los 49 días han pasado, en el día 50, la palabra viene a este mundo. Ni un día antes. Y cuando esta palabra viene, algo de otro mundo viene hacia aquí. Es un grandísimo milagro que algo de otro mundo pueda expresarse aquí. La palabra contiene una fuerza extraordinariamente poderosa. Es la misma fuerza, pero mucho más poderosa y quizás diferente, que la fuerza que está en toda manifestación y también en los componentes materiales. Conocemos la energía atómica y pensamos que es algo extraordinario. Pero la misma energía está en mucho mayor medida, en la palabra. Si ves que un trozo de tiza está aquí en la mesa, dices, es tiza, escribe en color blanco. Pero si supieras cómo liberar la energía de los átomos que componen la tiza, podrías hacer que todo Ámsterdam saltase por el aire, con ese trocito de tiza. Es la energía que está dentro de la materia y el ser humano tiene un interés extraordinario en descubrirla. Esta fuerza está también oculta en la palabra, como milagro poderoso de otro orden. Su energía es mucho mayor y por ello, la palabra tiene tal fuerza. La verdad es que no notamos que al hablar toda clase de sonidos salen de la boca. Alguien puede reír o llorar, alegrarse o entristecerse. Nos llama la atención solamente si oímos hablar en un idioma, del que no entendemos ni palabra. ¿Cómo es posible que personas, ante tal parloteo, comiencen a llorar? En principio, no vemos ninguna relación. Solo más tarde percibimos que un idioma es mucho más que el ruido que alguien pueda hacer. Contiene una fuerza que está oculta en la palabra. La palabra revelada es pues algo muy especial. Una letra que no está, no debe estar. Y ahí donde está una letra de más, es que debe estar de más. Debe ser así. El día 50 está en relación con el concepto revelación, con aquello que en realidad enseña la entrada en el octavo día. El billete de entrada al octavo día. Porque el séptimo día se cumple con el 49. Sucede en el día 50. Ahora, es curioso que la tradición cuente que en el día 49, es decir, al final del séptimo día, que es el quinto día de Sivan, cuando debe venir el sexto día de Sivan, el de la revelación, Hebel 5:2-30, es decir, Abel, es asesinado. Recordarán que la relación Caín-Abel es la relación de la oposición que vivimos por doquier. Caín es el hombre brillante, visible, calculable, poderoso y Abel es todo lo contrario. Abel significa nada, nadería, vano, ilusorio, nada que tenga valor aquí. Es la situación del alma divina aquí. El libro del predicador o Eclesiastes comienza con las palabras Abel Abalim, vanidad de vanidades, que tenemos siempre enfrente, como oposición. Estamos siempre ante la elección, ¿debo tomar eso o aquello? Y siempre estamos dispuestos a echar la culpa a alguien muy alejado en la historia. Nosotros lo hubiéramos hecho diferente. La Biblia, sin embargo, habla de una realidad permanente, y la elección sucede en cada momento. Así que no es que el ser humano, en algún momento, lejano de la historia, se haya decidido por el árbol del conocimiento. No. Lo hace en cada momento. Siempre puede decirse que debería haberse elegido de otra manera. El ser humano elige siempre lo erróneo. Pero, por otra parte, hay que decir, por suerte. Porque de no ser así, el mundo no se hubiera originado. Por suerte seguimos equivocándonos. De otra forma el mundo no podría seguir existiendo. Es una elección que no podemos evitar. Siempre elegimos el árbol del conocimiento, el lado de Caín. La elección es importante, pero más aún es lo que hacemos después de elegir. Se trata de la reacción del ser humano después de haber actuado. Se hace como está descrito en Ezequiel 9,4. Claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. ¿Quién podrá salir airoso de allí? Aquellos que gimen y que claman. Aquellos que no se encuentran a gusto en esos tiempos, que no participan, que no promueven los espectáculos. Por otra parte, están los que se creen tan tremendamente importantes, que les encantan los tiempos que corren, aunque ciertamente no van a ser determinantes. De aquellos que gimen se dice que llevan una señal en la frente. Se trata de la letra Tab, es decir, la cruz, la última letra del alfabeto hebreo. También la unción del rey y del gran sacerdote se hace con la cruz. Significa acepto todo este mundo, con sus sufrimientos y gemidos.
Únicamente aquel que clama, recibe la señal. ¿Quién participa en los festejos? No. Esa es la unción, con ella señalado el ser humano, porque está gimiendo. Es el Melech HaMashiach, 40-30-25-40-318 el rey, ungido, y el Cohen HaMashiach, Cohen 25-50, el sacerdote ungido. El sacerdote es intranquilo y gime, y quisiera dar una patada a todo. Pero no puede, por supuesto. Es decir, esa es la señal que viene. La elección del ser humano es casi siempre terriblemente absurda. Pero de lo que se trata es de ese gemido. Por ello está dicho, todo está en las manos del cielo, salvo la veneración del cielo, Akol Be'al Samaim, todo en las manos del cielo. Significa que verdaderamente todo está atado ya y firme. Porque la Biblia viene de otro mundo y contiene ya toda la historia. Imaginémonos que Adán hubiese sido muy bueno y no hubiese aceptado el fruto ofrecido por Eva. La Biblia hubiese terminado ahí. La historia no hubiera seguido, no podrían haber sido expulsados del paraíso, y nadie más podría haber nacido. Ni Caín, ni Abel, ni Noé, ni los patriarcas. Pero por fortuna, la historia sigue. Se cuenta hasta el final, ese final aparentemente amargo. El relato está firme y al mismo tiempo no lo está. La pregunta es, ¿cuál es tu posición ante él? Por ejemplo, ¿dices que este o aquel están en todo su derecho de pegarle muy fuerte a ese otro? Entonces, toda la historia es para ti, únicamente la demostración de que tenías razón en cierto punto, que tú eres mejor que este o aquel. Yo estoy salvado y tú no. Si usas la Biblia para eso, está perdida ya para ti. Si, por el contrario, la usas para estar alegre cuando Dios está alegre, y triste cuando Él está triste, entonces tienes aquello que se llama veneración de Dios, del cielo. Si echamos un vistazo al relato de Caín y Abel, Caín, a todas luces, debe matar a Abel. En la tradición se habla de una misericordia curiosa. Porque, de hecho, en su lucha con Caín, Abel vence en un primer momento, le tiene en sus manos. Pero Caín suplica por su vida, dice que tiene el derecho de vivir. Pide gracia, misericordia. Y Abel, durante un instante, tiene compasión de Caín. Y Caín aprovecha este instante para matarle. Está escrito que esa compasión es la causa de la muerte de Abel. En realidad, tenemos compasión con algo dentro de nosotros, existen circunstancias que impiden que demos el golpe decisivo. Y sucede continuamente, hoy mismo, porque Caín es lo exterior, es este mundo. Dije más arriba, el mundo debe existir. Se trata de ese extraño secreto de la maldad, que reconocemos claramente dentro de nosotros y a pesar de todo y sin querer, la mantenemos en vida, por compasión. No se trata de la maldad en otra persona, que acaso deba juzgarla cada uno por sí mismo, cada uno es una creación de Dios, se trata de la maldad dentro de ti, de mí. Por ejemplo, debo ganar dinero. Debo llegar a cierta posición. Es imposible que no ejecute esos planes que tengo. Se trata siempre de la compasión que tenemos con Él, ruego de este mundo, de reconocer su sentido y su significado. Esta autocompasión, este momento de lloriqueo, es el momento en que perdonamos la vida a Caín. Y si Caín vive, como gran fuerza y poder natural, es imposible detenerle, va y mata a Abel. Queda eliminado. De pronto ya no está. Están hablando, está escrito, y de pronto Abel ya no está. La conversación en sí, sin más añadido, destruye a Abel. Todo eso sucede en el día 49, es decir, hoy. En este mismo instante. El 49 es siempre el presente. La ausencia de Abel significa que lo invisible, lo divino, no tiene éxito aquí, que es arrinconado y no cuenta. Al ausentarse, surge una situación dramática en el mundo, el desarrollo sin freno, cada vez con mayor énfasis. Caín se convierte en constructor de ciudades, en fundador de todo, aquello que llamamos cultura, ciencia y técnica. Es un desarrollo del mundo por amor al mundo. Nadie pregunta ya por la esencia. Se pregunta únicamente, ¿quién es importante? ¿Me favorecerá? Hay que ser importante en la sociedad, si no, se te cuenta entre los fracasados. Esta es la realidad al final del séptimo día. Y de ahí, ese desarrollo enorme, explosivo. Nadie puede imaginarse a dónde va, pero en todo caso, aparentemente, hacia mayores y más hermosas posibilidades. Es la característica del final del séptimo día. Abel está muerto. Y tú te encuentras en la frontera, ahí donde queda ese soberante, en la frontera con el grandísimo milagro del otro mundo. No es por nada que la tradición sabe que, en este mismo día, Abel es asesinado. No sucede en algún lugar en el principio de la historia como podría pensarse, no, sucede hoy, al final de los días. Es hoy cuando se produce esta explosión. Es casi inimaginable que pueda suceder con tanta velocidad. Algunas veces se escucha, lo que hemos vivido en los últimos 20 años, no existía hace 100 años.
pero lo que existía hace 100 años no ha cambiado en 4000 años. Va ahora a tal velocidad, que es inútil hablar de cómo va a ser en 10 años. En todo caso, es todo mucho más loco de lo que pensamos, y seguramente es todo mucho mayor. Porque de hecho nos estamos acercando a ese otro mundo. Ese otro mundo comienza también exactamente en este mismo punto, pero desde el otro lado. El octavo día, por así decir, explota de la nada. El día 49 no termina en ningún lugar. De pronto viene lo nuevo, existe ya desde siempre. De pronto no se sabe dónde, en todo caso no en esta realidad, sucede el encuentro. Todo aquello que hoy en día llamamos avances científicos y técnicos, son señales de otro mundo, pero son señales invertidas, como la imagen reflejada en el espejo. Pueden cansar al ser humano, desconcertarle o marearle, o quizás le hacen feliz y dice, es el país de Jauja, hemos vuelto al paraíso. El ser humano anhela el paraíso. Pero todos estos avances le convierten en adicto, deberá contemplar su propio hundimiento, su propia pérdida, porque no es el paraíso. Lo que sí viene es ese golpe, ese instante de verdad, ese paso, en que lo otro, a pesar de todo, vuelve. Y llega el día siguiente, el día 50. Es el día de la revelación, pero suceden más acontecimientos en este día especial. Se cuenta, por ejemplo, que Joquebed queda embarazada del niño al que luego se llamará Moisés. Cuán extraño. Justamente en el día de la revelación. ¿Qué relación puede tener con ese evento? ¿Puede que se trate de niveles diferentes? De ninguna manera. Sucede al mismo tiempo. En este instante se recibe algo aquí, se acepta algo que se convierte en forma, que tiene que ver con la palabra revelada. Porque el nombre Mose 40305 significa, sacado del agua, sacado del tiempo, y ese sacado del agua es el otro lado, podríamos decir. En el mismo instante, ese sacado del agua es concebido aquí en la tierra, para que crezca. Según la tradición, son necesarios 271 días para el desarrollo del niño, desde la concepción hasta el día del nacimiento. Aproximadamente 9 meses. La tradición también cuenta que en ese niño, cuando nace, entra aquello que es llamado un Gilgul, 330. Hoy en día se diría reencarnación, pero es una palabra destrozada por diferentes corrientes y opiniones modernas. Sin embargo, contiene una sabiduría antigua y muy profunda. Pero efectivamente, muchas palabras han sido destrozadas y por ello, ya no tienen sentido. Gilgal significa repetición en Gal 330, forma. Es la repetición en la forma, un retorno continuo de la forma, como una rueda que gira. En este instante podría decirse, la Neshama de Abel entra en la posibilidad corporal que Joquebed está preparando, y Moisés es creado. La Neshama de Abel entra en ese cuerpo. Abel es aquello que no cuenta en este mundo. Es asesinado, pero renace en el otro mundo y es criado ahí. Por ello se dice que Moisés es el Gilgul de Abel. Y se ha desarrollado desde aquí hacia allá, si quiere considerarse el asunto en el tiempo. Quizás nos preguntemos qué haya hecho entre tanto, porque el intervalo de tiempo parece considerable. Pero no es considerable, de hecho, es el día siguiente. El día 49 se va y el día 50 regresa. El día 49 se pierde. Casi podría decirse que esta pérdida es una condición previa, porque la explosión de la que hablábamos, nunca podría haberse dado en presencia de Abel. Los acontecimientos hubieran sido diferentes, los seres humanos hubieran dicho, todas estas novedades son realmente seductoras, pero no hubiera sido posible seducirlos. Pero la explosión viene porque Abel, por decirlo así, tuvo que morir. Lo que debemos hacer es gemir y clamar por esta situación. ¿Qué es lo que pasa en la mente de los seres humanos para que se comporten de una forma tan idiota? Se encierran en una cápsula y viajan a la luna. ¿Qué pasa en sus cabezas? ¿A dónde vamos? Pronto comenzarán a colonizar la luna. Solo hay que darse cuenta de las posibilidades que existen ahí. Cuesta miles de millones. ¿Para qué? Porque quizás se encuentre un mineral desconocido, para seguir haciendo toda clase de suposiciones. Al principio era del todo aceptable, aún había cierto idealismo en juego. Pero hoy en día ya no tiene nada que ver con el idealismo. ¿A dónde pues nos lleva todo eso? Es la condición previa a lo venidero. En primer lugar, debe crearse la condición para la muerte de Abel, para que su Neshama pueda volver en Moisés. Se llama esta opción la redención de la chispa, que está en la maldad. Porque si no, ¿cómo salvar la maldad? Puede salvarse por el hecho de que se comprenda que era bueno que existiera. Así la salvas. No participar diciendo, comprendo este loco tiempo muy bien. Queda solo esperar, estamos ya en la frontera del nuevo día. No. Es más bien así, sé que todo lo que tenemos es posible únicamente porque el alma, aquello que no cuenta y que es despreciado, Abel, se fue. Y no se trata del alma psicológica, sino del alma divina que está enfrente de este mundo.
Comprendo ahora por qué tuvo que irse, pero es terrible vivir en un tiempo así, porque no puedo hablar ya con nadie. Alguien que no tiene alma, no puede comprenderme. Aunque puedo intentarlo otra vez. Pero asiente con la cabeza, bosteza y se duerme. Solo está pensando, ¿cómo salir de esta situación? Si se callara de una santa vez. Y eso es lo peor, que ya no puede hablar con nadie. Es como si se hablara en turco con alguien que no comprende ni palabra de turco. Es una incomprensión total. Si experimentas lo descrito, comprendes que se trata de este tiempo. Sabes de dónde viene y que las cosas están mal. Por eso también se dice que al final del tiempo es muy difícil encontrar un solo ser humano entre miles de millones, porque de hecho existen muy pocos, porque lo otro ya no está, se ausentó. Solo queda lo exterior, la cáscara, y es lo único que cuenta. Se están criando generaciones que solo conocen ese exterior. Se educan en las escuelas así, y de antemano, no valen para mucho más. ¿Qué criaturas serán? Se trata de criaturas del final, demonios que están vagando por aquí, que quieren estar aquí. Se trata de seres que son muy fuertes y no saben hacer otra cosa que ir detrás del éxito mundano. Es lo demoníaco del final de los tiempos. Pero debe existir para que el día siguiente pueda nacer. Por esa razón se dice que es el día en que comienza el embarazo, la concepción de aquel que se convertirá en Moisés. Es el comienzo de su entrada en la forma. Significa que el paso del 5 al 6 de Sivan es, de hecho, idéntico que el paso del día 49 al día 50. Es de nuevo una faceta del gran conjunto, que nunca debe contemplarse aisladamente. Ese sexto día, cuando sucede lo inesperado, significa para muchos el fin de un mundo. La tradición cuenta también que en el momento en que Dios pronuncia la primera letra, el ser humano que escucha aquello que ahí se llama Israel salta de un extremo del mundo al otro. Tal es el espanto, el horror de que algo así pueda suceder. Y se cuenta en el Midrash, que después de haber sucedido, se le pide a Moisés que en lo sucesivo haga de intermediario para que no tengan que escuchar a Dios mismo. La primera letra que Dios pronuncia, es la Aleph de la palabra Anoki 1:56-20-10. Cuando esta letra es pronunciada, una sacudida violenta se expande por el mundo y por el ser humano y, en lo sucesivo, es Moisés, quien habla. Por esa razón, la Aleph no es la primera letra de la Torá. Comienza con la Bet. La palabra que comienza con una Aleph, si se pronuncia, provoca una condición de insoportable en el ser humano. Sabrán que la letra Aleph aquí, no es pronunciable. Es una boca sin sonido pero que acepta todos los sonidos. Después tenemos la palabra que nos viene a través de Moisés. Hoy en día se piensa que Moisés es una figura histórica, un gran líder. Pero me gustaría que comprendan que la palabra Moisés significa sacado del agua, es decir, del tiempo, y cuya palabra es válida eternamente. Es la palabra que está fuera del tiempo. Por ello también se habla de la Torá de Mosé. Y a los niños se les dice, es así porque Moisés nos ha dado la Torá. Pueden entonces imaginárselo como un hombre con barba blanca, etc. Pero se trata de la palabra que ha venido por medio de aquel que está fuera del tiempo. Por tanto, el principio de la Torá es que no hay antes ni después en la Torá. En la Torá no existe ninguna sucesión de tiempo. No puede decirse que eso estaba antes y eso vino después. La estructura del tiempo como nosotros la conocemos, no existe allí. Y lo curioso es que aquel que se despierta en ese día, es también el que recibe, en ese mismo día, la Torá. En la tradición se dice, feliz aquel que comprende la palabra. Feliz aquel que comprende cuántos aspectos y cuántas profundidades existen en la palabra. Pensarán, ¿y qué hay que comprender? Hace tiempo que he comprendido que Abel muere el 5 de Sivan, y el 6 de Sivan Yoquebed queda embarazada, y en ese mismo día Moisés recibe también la Torá. Curiosa coincidencia. Sin embargo, de lo que hablamos aquí es de la relación entre la revelación y la entrada en la forma. Porque en el mismo día en que la Torá, la palabra, es revelada, la misma persona la recibe como concepción, solo que, según el conteo bíblico, hay exactamente 80 años entre uno y otro acontecimiento. Aunque esta persona, en el momento, reciba en primer lugar, únicamente un puntito, una manchita en la tierra. Aún está oculto, nadie sabe lo que podría ser, o si, en todo caso, será algo. ¿Puede saberse si resultará algo o no? Es exactamente el mismo punto. Porque en el momento en que comienza a hacerse forma aquello que es sacado del agua, está en la palabra también la formación de un ser humano sacado del agua. Quizás, salvo que estén dañados por la teología, volverán a encontrar muchos aspectos que han tenido entrada en el cristianismo, por múltiples caminos. Solo que, en muchísimas ocasiones, están cubiertos por envolturas romanas tardías o griegas. Y estas fundas se han pegado de tal forma que casi no puede verse a su través. Pero el que sabe, reconoce la verdad a pesar de las muchas envolturas. De nuevo vemos una relación, porque,
justamente en el momento del octavo día. Sucede el día 50. Y lo mismo ocurre en ese otro octavo día. Sí, pero, ¿no están todos esos años en medio? En realidad, no existen años. El año es una medida en el espacio, podría decirse, desde aquí hacia allá. Mientras que tengamos una dimensión llamada tiempo, no se ha convertido aún en espacio. Y si se convierte en espacio, ya no es tiempo. Pueden comprenderlo mediante una imagen, aquí y allá es lo mismo. Lo uno es consecuencia de lo otro, van juntos. Es importante pues conocer la relación entre la concepción del ser humano y la revelación, porque la concepción, la entrada en la forma, es la revelación. Sobre este tema he escrito también en el libro de Esther. No debemos ver a la Moisés como un personaje histórico. Puede buscársele en la historia, pero no se le encontrará. Es imposible averiguar dónde vivía en Egipto y cuándo los israelíes salieron de Egipto. Es imposible verificarlo en la historia. Los egipcios se callan. Se dice hoy en día que quizás no quieran descubrir el secreto. Pero si tanto ellos como otros han hablado tanto, ¿por qué de eso no se habla? Porque se trata de algo muy especial, tan especial como si no fuese de este mundo. Ciertamente existía un hombre, llamado Moisés, pero en este mundo no es localizable. Parece como si todo el relato se haya originado en otro mundo. Donde hay dioses ángeles en esta tierra. Donde en la tierra se detiene el sol. Y se está desarrollando en otro mundo, que está presente en este, pero es invisible a los ojos del séptimo día. Quizás esa revelación del octavo día se encuentre en algún lugar dentro del ser humano. Tú puedes reconocerla en tu interior, si la sientes y vives. Pero si, por ejemplo, estás esperando una explicación coherente, en el libro de Josué, de cómo puede explicarse que el sol se detuvo, entonces no llegarás mucho más lejos. En nuestro mundo visible es, simplemente, imposible. Todo nuestro sistema solar se hubiera derrumbado, no podría haberse ido ni un segundo más. Y astronómicamente no puede localizarse. Hay muchas cosas de esta índole. El mar que se divide. ¿Cómo es posible? Intenta hacerlo dividiendo el agua en un vaso. Es imposible. Buscamos refugio en especulaciones del tipo de que, seguramente, era una especie de mar plano, y todo tiene que ver con la desaparición de la Atlántida. También una isla en el mar Egeo, Santorín, se hundió casi por completo. Así buscamos explicaciones, pero no encajan. No puede localizarse aquí. Porque se trata de una revelación, de una formación en el octavo día. Aquí no puede verificarse. De la misma manera que, aquí, es imposible probar la existencia de Moisés como persona. Aquí es imposible investigar esas cosas. Ciertamente existen, pero en el octavo día. Moisés está también dentro de nosotros, pero debemos comprenderle de otra manera. Quien le busca en la historia, le está ofendiendo, porque busca al animal, y no al ser humano. Por eso se dice al final del séptimo día, su sepulcro no está en ningún lugar. Hasta hoy nadie ha podido encontrarlo. Deud 34,6. Dios se lo llevó. No busques aquí, porque está en otro lugar, aquí no es localizable. La Biblia es eterna, válida en todos los tiempos. La Biblia relata un acontecimiento que sucede siempre. Siempre de nuevo. Aunque aquí no podamos saber dónde sucede. Este Moisés, este ser humano, está siempre, también dentro de nosotros mismos. Es el milagro de la entrada en la forma. Pero pasamos, no nos dice nada. Pensamos que es normal que cada hoja y cada flor tengan su propio aspecto. Y hay miles de especies de flores diferentes. Una complicación, si estudiamos biología. ¿Por qué tal variedad? Pero hay que aprenderlo, porque es así. Lo aceptamos y ya no somos conscientes del milagro, de que cada cosa sea única. La concepción coincide con el momento de la revelación y, por tanto, es un suceso idéntico. Estos días coinciden en el calendario y este instante está presente siempre de nuevo. Cada año, ese día cruza lo eterno, en cierto aspecto. También lo otro, sucede entonces. Sucede el milagro de esa montaña verde. Se dice que el Sinaí es una montaña verde. El dorado y el azul, el este y el oeste, pasado y futuro se han unido y entremezclado. El pasado y el futuro se convierten en el ahora. Es algo muy especial que venga el verde. Presta atención por tanto a los colores. En el Talmud, Tratado Berakot, se dice que, si ves verde en el sueño, ves el final. Y a continuación pensamos, por Dios, el final. Ahora tengo que morir. A ver si olvidamos pronto este sueño. Tienes un miedo atroz a ausentarte de este mundo, porque has matado a Abel. Abel ya no está, solo Caín. Por ello hay un miedo terrible, un auténtico terror a la muerte. En los tiempos en que Abel no está, hay terror a la muerte. Cada uno por sí mismo, pero el miedo es colectivo, por ello existen muchos conflictos violentos. Por ejemplo,
Si un fuego estalla en una sala de cine, la gente entra en pánico, uno pisa al otro, se pierden los nervios y el miedo entra en escena. Este es el miedo que aparece después de la muerte de Abel. Surge cuando ya no se conoce la relación y ya no se sabe que entrar en la forma es la revelación. La multiplicidad aquí, es una revelación. Es, casi el milagro mayor, y es visible en la palabra. No es necesario que busques en átomos o en lugares a millones de años luz para ver lo que ha sucedido ahí, ante todo, para ver lo que sucede ahora. Porque aquello que vemos ahora, ha sucedido hace muchísimo tiempo. No necesitas nada de eso. Está en la palabra, firme, en la revelación, certeramente y válida para toda la eternidad. Me gustaría que comprendieran que entrar en la forma y revelación, es lo mismo. En el momento mismo en que Moisés entra en la forma terrenal, en el momento en que se crea ese pequeñísimo punto, ese cristal, sucede el milagro en el sentido de que, en ese mismo instante, la palabra es revelada. Ruego que comprendan que así la palabra ya está, comprendan que no tienen que esperar el crecimiento de la forma a través de todos los 7 meses, fases, renovaciones. La palabra cuenta todo de una vez. Está en la palabra, y con esta palabra posees de hecho el milagro. Por eso se dice, feliz aquel que comprende. Eres feliz si sabes que milagro se está revelando aquí. No pases por encima. Una vez más la tradición señala, si prestas atención aquí, sabes ya mucho. Cuando aprendí el Talmud en la escuela, de forma técnica, había que aprender todo de memoria, siempre se decía, después de feliz aquel que comprende, sigamos. Es decir, el maestro seguía sin más. No creía necesario repetir que aquí había que prestar una atención especial. Porque él mismo no sabía qué pensar de estas palabras. Sentía algo desagradable y pasaba por encima. Y así, cada cuento resultaba aburrido, sobre todo si se había sacado de libros que no eran jóvenes, es decir, que tenían más de 1000 años. En el judaísmo, 1000 años no son mucho. Esos libros se consideran literatura contemporánea. La literatura antigua, de hace por lo menos 2000 años, es la más valiosa. En un libro conocido de hace 1000 años, que se encuentra en muchos hogares judíos, se habla de la tradición. También se dan reglas de comportamiento, y de vez en cuando, pequeños relatos entremezclados. En general se dice que esos relatos sirven para aligerar el texto para aquellos que tienen que leer todo lo demás. Pero esos pequeños relatos son ejemplos de sabiduría. Contienen una sabiduría muy profunda y son los diamantes dentro del conjunto. Deberías pues prestar atención especial. Pero pasamos, como si se tratara de historias ligeras únicamente, para alegrar el texto. Lo mismo se decía hace 1000 años. No se trata pues, de que en los últimos 100 años hubiéramos quizás descendido a un nivel más bajo. Se trata de un proceso muy antiguo, que comenzó en los tiempos de los griegos históricos, con Aristóteles, etc. En esos tiempos tuvo lugar una ruptura en la historia de la humanidad. En estos pequeños relatos interpuestos no se trata de historia, más bien, se habla de algo absoluto. Se cuenta que la puesta en la forma, es la revelación. Y esa puesta en la forma, es el momento del paso. No era nada, y se convierte en algo. El momento en que lo masculino y lo femenino se unen, es el momento en que algo entra en la forma. Allí sucede. La palabra está en la frontera de la revelación. Los 3 días anteriores al día 50, exactamente los 47, 48 y 49, son llamados los 3 días de la preparación, o de la separación. Puede leerse en la Biblia, en Éxodo 19,10-11. Allí ya se dice que algo sucederá. No es necesario que compruebes en el calendario qué días pueden ser. Dentro de esas fases de 7 semanas, constituyen la segunda parte de la 7ª semana. Hay una preparación, un conocimiento de aquello que vendrá. Y, de pronto, la atención del ser humano ya no está puesta en algún evento en esa continuidad del tiempo. Todo lo contrario, se da cuenta de que otra cosa se está presentando. Durante miles de años no pasa nada en el mundo, es decir, sucede mucho, pero nada cambia. Hay buques de vela, carrozas con 2 o 3 caballos, hay mayor o menor número de seres humanos, pero no sucede gran cosa. Se construyen casas de madera y de piedra, con hornillos, chimeneas, estufas, pero todo queda más o menos igual. Y de pronto sucede algo muy extraordinario. Algo se pone en marcha, algo comienza. El arte de la imprenta, la pólvora, la máquina de vapor. Algo ha entrado en el ser humano y algo nuevo va a su encuentro. Y entonces comienza la explosión. Todo va cada vez más rápido. Si leemos a Paracelso, decimos que es antiguo, en la frontera con lo nuevo quizás, pero moderno, ciertamente, no es. Entre los romanos y los griegos no hay grandes diferencias. Aprenden el uno del otro e intercambian conocimientos.
Pero de pronto hay tal aceleración que, si leo un libro científico escrito en el 1958, está ya decididamente anticuado, necesito uno de 1969. El manuscrito tiene apenas tiempo de aparecer, cuando sale de la imprenta está ya anticuado. Con tal rapidez se suceden las cosas. Todo parece descarrilar. Y de pronto tenemos la sensación de que es difícil ir al paso de ese progreso. Ya no puede predecirse nada. Por esta razón, en esos tiempos, aparecen personas curiosas que hacen una ciencia de la predicción del futuro, por ejemplo, del año 2000. Calculan cuántos coches habrá en el 2000, cuántas calles, cuántas centrales nucleares, etc. Pero quizás para entonces, las centrales nucleares sobrarán, quién sabe. Quizás todo sea absolutamente diferente, es posible. Es una huida de la inseguridad. Construyamos rápidamente algo diferente, inventemos una ciencia nueva, la futurología, la enseñanza del futuro. Una ciencia nueva, porque hay mucho miedo. La continuidad está interrumpida. Ocurrió una explosión, ¿y ahora qué? Eso es lo que ocurre en esos 3 días del final, esa aceleración montaña arriba, esa multiplicidad monstruosa, sin que se sepa dónde pueda llevar. Es la preparación en el ser humano, que suspira y dice cada vez con mayor énfasis, sabía que era una locura total, y va aumentando en grados, es imposible detenerla ya. Quise contarles eso, en cuanto a los acontecimientos del tercer mes. Y ahora paso a otro evento, del que quiero hablar algo más que las indicaciones del principio. He contado ya que el ser humano es creado el 1 de Tisri, y que su mundo comienza el 1 de Nisan y el 1 de Tisri, en 2 lados, la bondad y la maldad. No puede excluirse un lado. Si se excluye a la maldad, la hacernos autónoma, la emancipamos. Se convierte en algo que, aparentemente, ha escapado de las manos de Dios. Siempre hay 2 lados, como en el relato de Caín y Abel. Caín, sin embargo, no lo soporta y mata a Abel. Para él debe existir un solo lado, el otro lado es solo un obstáculo. Y a pesar de todo, la tradición dice clarísimamente que el ser humano es creado de 2 formas. El 1 de Nisan y el 1 de Tisri. Puede no ser conveniente, pero se trata del uno y del otro. De los 2. Si tomas un lado solo, te equivocas y actúas como Caín. Y el mundo realmente comienza el 2 de Tisri, porque sabrán que ese día de la creación del año nuevo, tiene 2 días. Se dice que el segundo día es el día correcto. ¿Qué es entonces el primer día? Está oculto, como la letra Aleph está oculta. El mundo comienza con la Bet. ¿Y qué pasó concretamente? La creación del ser humano. He dicho ya que sucede en un viernes. Es imposible que suceda más tarde. Es un acontecimiento muy extraño. Y también sucede algo en sentido astrológico con el mundo. Comienza el 2 de Tisri. Se dice que en ese día nacen los patriarcas, los padres del mundo, o, mejor dicho, de los 3 mundos que preceden a este cuarto. Porque nosotros somos ese cuarto mundo. Llamamos a los 3 precedentes Abraham, Isaac y Jacob, al cuarto los hijos, los 12 y el 13º. Se trata de nuestro tiempo, se trata de los 12 signos zodiacales, como son llamados hoy. A ese 13º aún no le comprendemos del todo, pero seguramente, ahora algo mejor que antes. El cuarto es pues nuestro mundo, y los patriarcas en realidad corresponden a los mundos precedentes. Nacen el 2 de Tisri, y a las madres del otro lado, se les comunica en ese día, que tendrán descendencia. Porque lo significativo es, que las madres casi no pueden creer que sean capaces de concebir vida. Sabrán que hay grandes dificultades en el caso de las matriarcas. En esta conexión quisiera mencionar que la palabra hebraica 70-100-200 significa asunto principal, esencia, y akar, escrita con las mismas letras, es estéril. Lo esencial y la esterilidad tienen por tanto el mismo principio, la misma raíz, porque parece imposible que la esencia pueda ser visible aquí, que pueda manifestarse, entrar en la forma. El lado exterior es mucho mundo, mientras que la esencia está oculta, estéril y no puede presentarse aquí. Y a pesar de todo se comunica que se presentará. Es también el día en que José es liberado de la cárcel. Génesis 41,14. ¿Conocen la historia de José y de la mujer de Potifar? José es encarcelado y solo mucho tiempo después es liberado. El copero y el panadero juegan un papel activo. Ese momento de la aparición, es el momento en que el ser humano es creado. Lo que sucede antes es una especie de relato en los mundos precedentes. Y dirán, ¿cómo? ¿Todo eso está en la historia de José? Sí, está. A José se le llama Dan Kadmon, es el ser humano, de Kedem 104:40, que significa del comienzo, del origen. José es de los mundos precedentes y es la causa de que el ser humano pueda aparecer aquí. Pero me han contado de otro Adán totalmente diferente. ¿Se trata del mismo? Sí,
Se dice que no hay antes ni después en la Torá. Cuando José aparece el ser humano en este mundo. Conocen ahora la historia del ser humano, antes de que aparezca, en este mundo. Y el mundo en que José aparece, es Mizaim, ni siquiera nuestro mundo de aquí. Pero es un mundo que podemos comprender, mediante la palabra. Es decir, suceden muchas cosas con el ser humano, en otra parte. José no quiso tomar a la mujer de Potifar, porque su señor le había dicho, puedes hacer todo, salvo con esa mujer. Me pertenece a mí. Génesis 39,9. También puede decirse, puedes hacerlo todo, solo el pan me pertenece a mí. Génesis 39,6. El pan, es el árbol del conocimiento. Es la misma historia del paraíso, cuando Dios dice, puedes comer de todo, salvo de este árbol, que me pertenece a mí. La mujer dice a la serpiente, en primer lugar, de todo podemos comer, salvo de este árbol. Es el mismo acontecimiento que se repite. La mujer se ofrece al ser humano, la mujer es lo exterior de toda persona, hombre o mujer, lo exterior en todo. Y se ofrece diciendo, ciertamente valgo la pena, en mí hay una gran promesa. Sabes muy bien que mi origen también está en Dios, y sabes que en última instancia seremos uno, porque tenemos el mismo origen. Toda persona piensa que es una injusticia tener que abandonar esta tierra. Debería poder permanecer. Aunque, sabe que tiene que irse, protesta. Puede hacer como si estuviera de acuerdo, pero en realidad no está nada de acuerdo. Y piensa que este rechazo es correcto. Porque cada persona tiene dentro de sí el profundo sentimiento de que el mundo le pertenece, que el mundo es suyo, para siempre. De la misma manera que las cosas que son nuestras, lo sean para siempre. No querrás echar de menos ni a la cosa más insignificante. No te sientes bien si te falta. Es así pues con todo en este mundo, y todo esto se te ofrece. Y entonces dice José, de la misma manera que el ser humano, no. Todo se puede, pero esa única cosa no. Se me ha dicho que no tome de esa única cosa. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué no dice Dios, come del árbol del conocimiento, para que sepas todo, y puedas hacerte una buena vida? Tendrás entonces el árbol del conocimiento y, además, el de la vida. ¿Por qué no habla así? La contestación es, y lo repito una y otra vez, que Dios hace un sacrificio creando el mundo y yendo al exilio con él. Y Dios espera del ser humano que haga lo mismo, que haga un sacrificio también, haciendo algo gratis, sin recompensa. Que renuncie a algo de la misma manera que Dios renuncia a su tranquilidad, su armonía, su estar en casa. Introduce una grandísima perturbación en esa armonía, de forma que vienen miserias y sufrimientos, dolores espantosos. Y lo hace únicamente por esa grandísima fiesta del regreso al hogar, que será tan extraordinaria que todo lo demás quedará olvidado y barrido de la faz de la tierra. Se suele decir que la madre olvida todo el dolor, una vez que el niño ha nacido. Después ya no es tan grave. En el momento mismo es muy doloroso, pero se olvida enseguida. Igual es el regreso a casa, se dice, y por el afán de ese regreso a casa se da ese sacrificio. Y ahora tenemos la esperanza, ese ser humano, ese ser a mi imagen, ¿tendrá éxito en su obrar? ¿Será capaz de imponerse? A pesar de todo, es tentador tomar el fruto, porque tiene buen aspecto. Yo mismo, lo he visto también, pero he renunciado. Si tú estás a mi imagen y lo estás, entonces puedes actuar de la misma manera. Conocen la historia. Adán toma el fruto, pero no del todo, porque no hay ni antes ni después en la Torá. Porque José, que es también Adán Calmón, no lo toma. De nuevo estamos ante la elección, ¿sí o no? Adán aquí y José allá. José no tiene nada con esa mujer. Aunque ciertamente, sabe muy bien que es suya. Porque según la tradición, la misma mujer que actúa tan malamente es Osnat, hija de Potifera, que más tarde se convertirá en su esposa. Génesis 41,45. Pero en el momento mismo dice no, Dios ha dicho no, y con gusto aporto este sacrificio. Aunque, en realidad, se dice que no podía aportar ese sacrificio. El Midrash lo cuenta con detalle, en el Talmud babilónico, Tratado Sota 36b. José dice, me pertenece a mí. Veo que en último lugar será mi esposa y que tiene razón en todo. Y entonces, de pronto, ve la imagen de su padre Jacob delante de sí. De Jacob se dice que es un Istamim 1-10-300-440-1040, es decir, un ser humano perfecto. No en el sentido de un hombre perfecto aquí, sino en el sentido del ser humano eterno que está dentro de todos nosotros, porque los patriarcas son los padres de todos nosotros. Viven también dentro de nosotros, los estamos viviendo en todo momento. Jacob es el perfecto. Porque de él no viene nada que pertenezca al otro lado. De Abraham viene Ismael. De Isaac viene Esaú, pero de Jacob todo lo que viene es perfecto. Y se cuenta que es así con Jacob porque, de hecho, no es posible de otra forma.
Esa perfección le acompaña y por ella se ha convertido en Israel. Y en el último instante, José ve la imagen de Jacob y dice no. Significa que deja su vestido, su envoltorio, su cuerpo con esa mujer. Por decirlo así, se deshace de su cuerpo. El cuerpo queda pues en este mundo, y habría que decir que José muere. Sin embargo, esta muerte en la Biblia pasa del todo inadvertida, porque el relato de José sigue sin interrupción. Aún no ha terminado el asunto, solo se le han quitado sus vestidos. Es un asunto muy serio esa sustracción del envoltorio, del cuerpo. Lo deja atrás, y la mujer más tarde probará que estuvo con ella. Ved, su vestido prueba que ha estado conmigo. Estaba conmigo, ha vivido conmigo y me ha dado su cuerpo. Los sacerdotes de Egipto, sin embargo, no creen las palabras de la mujer. Es decir, sí le creen, pero de hecho saben que José no ha pecado. Ha dejado sus ropajes, pero él no está. Por ello el relato cuenta también que los sacerdotes egipcios, es decir, de este mundo llamado Mizraim, el mundo de la dualidad, son inmunes a la falta de víveres en Mizraim. No les afecta. José los está atrayendo hacia su lado, en el bien, porque se han reconocido. También Potifar sabe que su mujer cuenta la verdad a medias. Por un lado, parece ser cierto lo que dice, pero por el otro, no es verdad. José no ha hecho nada. Y puesto que José no ha hecho nada, es el Adán Kadmón, el ser humano del origen. Pero ya estuvo antes, ese ser humano del origen. ¿Cómo puede entrar de nuevo en escena, tantas generaciones después? Es posible en la Torá. Él es Adán. Significa, no creas que es imposible, mediante un acto de hoy, cambiar el pasado, de hace miles de años. En la Torá se conoce tu acto, que, por así decir, sigue estando pendiente. No tiene nada que ver con causalidad. El tiempo es una ilusión y en la esencia no hay ni antes ni después. El tiempo nos envuelve como un velo. Por esa razón, José es el Adán Kadmón, el ser humano del que descendemos, además de David. ¿De quién descendemos entonces? También aquí, los dos lados. El ser humano escoge no tomar el fruto. Y por ello José es el ser humano, y por él todos los acontecimientos son decididos. Es la causa de la bajada a Egipto. Todo el mundo baja a Egipto en su camino. Abraham baja, Isaac baja es el lado izquierdo, que realmente no debiera hacerlo. Jacob baja a Egipto. En el Nuevo Testamento, Jesús baja a Egipto. Parece que Egipto sea algo muy especial, una especie de tradición. Así, es necesario que vayamos a Egipto y solo después puede comenzar la historia. Es decir, todo baja a Egipto, a este mundo. Y el comienzo se sitúa en el momento en que José es liberado de la cárcel, es el momento en que el ser humano entra en este mundo. El ser humano, Adán, que nace aquí, sale de la cárcel de Faraón. Y Faraón le dice, serás rey, porque comprendes la dualidad de, aquí. Eres capaz de unir lo opuesto. Solo tú como Ibrí, puedes hacerlo. Después, toda la humanidad viene a este mundo, todo baja. Significa que todos los seres humanos de Canaán, del cielo, entran en el mundo de Egipto, y se produce una multitud de miles de millones de seres. Todo explota en multitud. La tierra queda sobresaturada de multitudes de seres humanos, queda envenenada. Y a pesar de todo, la tierra teme soltar a la humanidad, como la humanidad teme soltar a la tierra. Es pues José el que atrae a toda la humanidad hacia abajo. Por eso se dice que José, en este día, es liberado de la cárcel. Y solo puede decirse así, si se trata de una revelación, y, si se escucha esa revelación, se dice, sí, de verdad, no es posible de otra manera. Si lo leo por primera vez, no lo comprendo, pero si se me explica el porqué, lo comprendo muy bien, y digo, naturalmente, ahí comienza el relato de Adán Kadmón. Nace cuando sale de la cárcel y llega a Mizraim. Estaba oculto en algún lugar en la profundidad de este secreto, pero ahora aparece. Viene de otro mundo y aquí se constituye en uno de los lagos de la vida. Friedrich Weinreber.